Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo Entre Chile, España y el Mundo. Aquí en Madrid, en los estudios de Capital Radio y también para Radio Agricultura 94.1 FM y en Agricultura TV a través del canal de YouTube. Vamos a estar acompañándoles este domingo. Estamos muy contentos porque nuestro programa es de conversación multidisciplinar, donde abordamos diversos temas, economía, inversión, ciencia, salud, medicina, arte, cultura, y la verdad es que nos encanta poder conectar, ¿no?, lo que es Chile con España, con el mundo global, y tener invitados tan interesantes como el del día de hoy, que nos van a aportar, ¿no? Nos van a dar su opinión, su visión, su experiencia, que eso es fundamental. Tenemos a un ingeniero industrial español. Yo lo considero un señorazo, le tenemos muchísimo cariño. Él también tiene relación con Chile, ha estado muchos años allí trabajando y haciendo muchas cosas positivas por nuestro país en el tema energía. Les voy a introducir más bien rápidamente quién es él. Ha estado 16 años como consejero delegado de Acciona, CEO. Hoy es consejero ejecutivo de la misma compañía. Él inició su carrera en el 1982 con Endesa. Luego ha estado con Endesa Chile, ha estado con Endesa Latinoamérica, estando en operaciones muy importantes en Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile. Luego regresa a España, se incorpora a Acciona Energía como director general de la división energética. Luego lo nombran consejero delegado CEO de Acciona Energía. Y bueno, él ha consolidado esta temática tan importante a nivel mundial, en distintos sectores. Ha logrado expansión internacional, salida en bolsa, récord de capacidad instalada, defensor de las energías limpias renovables. Tenemos el gusto de tener aquí a don Rafael Mateo. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias por tu invitación. Te he hecho una introducción un poco... Bien, inmerecida. Tú te lo mereces porque a mí me encanta destacar toda la trayectoria que tienen. Pero sí, tengo una gran relación con Chile y sobre todo un gran cariño a Chile, que es mi segunda patria. Entre otras cosas porque durante los 12 años que viví en Chile, trabajando en ese momento para Endesa, tuve dos hijas nacidos en Chile, las chilenitas. Qué bien. En casa, por lo tanto tengo 2 nacidos en España, 2 nacidos en Chile, pero todos en casa hemos conseguido tener la doble nacionalidad, por lo tanto todos en casa somos hoy españoles y chilenos y eso nos hace que tengamos un gran cariño por nuestra segunda patria, las dos. Por supuesto. ¿Qué destacarías de Chile en toda tu trayectoria allí? ¿Estuviste con Endesa? Sí, yo aparecí por Chile en el año 99, en el momento que era difícil, cuando Endesa España compraba Endesa Chile. Ambas eran 2 empresas muy parecidas, eléctricas de origen público que fueron privatizadas. Ambas nacieron en fechas muy parecidas, yo creo que con un par de años de diferencia y con el mismo nombre, Empresa Nacional de Electricidad. Claro. En ambos casos, y ambas con el mandato de electrificar el país. Ambos países estaban, cuando estas empresas nacieron, incorporándose a un desarrollo industrial y a un desarrollo importante, y la energía es vital para el desarrollo. La energía es motor de la economía, es motor del crecimiento, motor del PIB, motor del bienestar social y ciudadano. Y eran empresas muy parecidas, si bien la irrupción de Endesa España en aquel momento con la adquisición de Endesa Chile pues fue un poco violenta, como los chilenos y los españoles somos muy parecidos, pero no nos parecemos tanto, ¿eh? Creo que aquí somos más directos, un poco más, igual de nobles, pero quizá un poco más directos. Y fue una irrupción
compleja. Es decir, que el chileno, perdón, es un poquito que se va por las ramas, ¿no? Es más correcto, diríamos. No va directo al grano. Va al grano, pero de forma menos virulenta, menos... Ya. Y fue una época feliz en Chile, yo diría de 12 años desde el punto de vista personal, porque vivir fuera de tu sitio habitual y de tu zona de confort es siempre enriquecedor. También familiar, porque cuando estás viviendo en un país que no es el tuyo, pues tus amigos son tu familia y los amigos que haces, grandes amigos chilenos, pues son y fueron nuestra familia, y también profesional porque fue una época de desarrollo económico de Chile y de toda la región latinoamericana extraordinario, donde hubo importantísimas inversiones muy, muy relevantes en el ámbito de la energía, no solo en Chile, sino en todos los países donde Endesa Chile operaba, que era Perú, Argentina, Brasil y Colombia, además, por supuesto, de Chile. Por lo tanto, lo recuerdo como una época súper feliz para todos en casa. ¿En qué se parecen nuestros dos países? Pues yo creo que tenemos un pozo de cultura común. Compartimos lenguaje, aunque no todas las palabras son idénticas, y hace falta un cursillo introductorio para entender algunos giros y algunas palabras que se utilizan tanto en un país como en el otro, pero compartimos un pozo cultural e histórico común, y eso nos une mucho, y compartimos valores, venimos de historias similares, y compartimos valores sociales, valores ciudadanos, valores empresariales, compartimos la relevante ley del esfuerzo, que quizá en algunos sitios pues se va empezando a perder. Chile, yo lo pongo siempre como referencia de que el chileno es una persona esforzada, que sabe que las cosas cuestan, luchadora, que sabe que las cosas cuestan y que si se quieren conseguir cosas y mejorar el bienestar hay que esforzarse y hay que luchar. Y yo creo que tenemos muchos puntos en común que vienen seguramente de una cultura y de una historia muy compartida durante siglos, separada en los últimos dos, pero compartimos culturalmente muchos valores, y eso hace que los dos países en este momento sean dos países que están más unidos que nunca. Hablo quizá un poco ahí de mi rol como presidente de la Fundación Chile-España, que es un honor presidir esa fundación después de los presidentes anteriores, que es un vehículo para catalizar y para fortalecer una mayor relación entre ambos países en los ámbitos culturales, económicos, empresariales, sociales, y que está cargada, la asociación está cargada de actividad, y vemos como cada día son más empresas españolas y más empresas chilenas las que quieren invertir en el otro país, y cruzando relaciones, no solo empresariales, relaciones personales, relaciones de amistad, y fomentando y creciendo los lazos. Por lo tanto, creo que estamos en un óptimo momento de relación entre ambos países tan queridos. Fantástico. Yo me acuerdo, imagínate, yo llevo 21 años aquí, conoces a mi marido, estoy casada con él hace tanto tiempo, y cuando estuvimos con don Sergio Romero, en 2010, que él llegó de embajador, dice... Estuvimos en un evento solidario porque estaba justo el terremoto en Chile, 2010, febrero, terrible. Y don Sergio dice, oye, aquí hay que solidarizar. Hicimos un evento aquí cerquita, en el Hotel Miguel Ángel, y vino Farcas, me acuerdo, una serie de chilenos, españoles. Y él dijo, voy a crear la Fundación Chile-España porque es muy importante generar lazos entre ambos países, dos países hermanos. Y le dije, don Sergio, pero por supuesto, qué buena idea. Y ahí hemos estado, me encanta, y ahora que tú seas el presidente. Yo creo que Sergio Romero, y lo el nombraste embajador, el otro día en el evento también de empresario. Fue él el que me llamó para proponerme que tenía que ser yo el que tomara el testigo del presidente, y le dije, por supuesto, nada me hace más honor y más ilusión, pero tanto él como Juan Eduardo Rázuriz, que fueron los impulsores de esta iniciativa, yo creo que ahora hace 15 años, a la época del 2010, a inicios del 2010, y desde entonces las relaciones siempre han existido, pero quizá la Fundación lo que hace es catalizarlas y ordenarlas y no dejar que se pierdan. O sea, ayer tuvimos una reunión del patronato de la Fundación donde pasábamos revista a las cuentas del año 24, y quiero recordar que han sido 84 actividades comunes las que se han llevado a cabo en el año 24 en todos los ámbitos de relación entre los dos países, y creciendo. Eso es fabuloso. Y con cada vez más afiliados a la Fundación, más miembros en el patronato y más entidades colaboradoras de ambos mercados.
Aprovechamos de mandarle un saludo a don Sergio Romero. Sin duda. Que lo queremos tanto, sin duda. Que va a estar pronto por aquí, por Santander, en el mes de julio, he visto. Sí, y también por otros sitios de Europa. Bueno, ¿qué va a pasar con...? También estuvimos hablando en el encuentro empresarial, ¿no? Hace poco, a fines de abril, que estuviste muy bien con tu ponencia, Rafael, de hablar un poco de la fundación, de hablar de tu labor, de esta unión. Vamos a tener en el programa también a Andrés Velasco, en otro capítulo, que nos va a contar un poco también todo lo que se está haciendo. Tuvieron una larga agenda, ¿no? Se fueron a Bilbao, se fueron a... Sí, un grupo de 90 y tantos empresarios chilenos. Yo creo que ha sido la delegación empresarial chilena más importante que ha visitado España en los últimos años. Esto es bueno para Chile, ¿no? Esto es bueno para Chile, esto es bueno para Chile y es bueno para España, porque eso les ha permitido a empresarios de ambos países establecer relaciones personales, y en este momento hay empresarios chilenos que están invirtiendo en España, empresarios españoles que están invirtiendo en Chile, ya no solo las grandes empresas como pasó al principio de la década de los 2000, pues las grandes empresas como Telefónica o los bancos o Endesa, sino que ahora ya, pues, afortunadamente son empresas más pequeñas, pymes o empresarios más pequeños los que han visto las oportunidades de todo tipo, de ambos mercados y las facilidades regulatorias y comerciales y empresariales que ambos mercados permiten al otro. Pero ahí la presidenta de Sofofa y de CPC comentaba que el PIB ha bajado, ¿no? Que no está en un 2% y siempre había estado al 4, al 5. Bueno, sí, el crecimiento ha bajado en todos los sitios. En España también. Sí, o sea, mantener un crecimiento... Bueno, mantener el crecimiento, yo recuerdo haber vivido en Chile la década prodigiosa de entre el 2000 y el 2011 aproximadamente, o 2010, 99-2010, una época donde el PIB crecía, la demanda eléctrica crecía al 5 o al 6%. Luego es muy difícil, claro, mantener esos crecimientos de forma lineal. Yo diría que es muy difícil porque cuando los países emergen, tienen este nivel de crecimiento, es cuando ya son países. Chile ya no es un país emergente, ya es un país emergido en cuanto a términos de PIB y de renta per cápita. Por lo tanto, es mucho más difícil mantener un crecimiento tan exponencial y es otro tipo de crecimiento en otro tipo de industria, menos primaria, más secundaria, más de servicios, y que seguramente pues suaviza un poco las curvas de crecimiento, pero allá vamos. Para ahí vamos. En ambos muchos países. Sitios, sí. Chile es un líder regional de energías limpias. Aquí estás tú. Especialmente solar y eólica. Busca socios tecnológicos y financieros. España, en su experiencia de transición energética y empresas globales del sector, puede fortalecer su presencia en proyectos de hidrógeno verde, almacenamiento energético y eficiencia energética. La energía está ahora más que nunca. Bueno, la energía es el motor de la economía. Y durante décadas en ambos mercados, que yo creo que tienen muchas similitudes, yo creo que Chile y España tienen una similitud importante, son casi islas energéticas. Están interconectados con sus países vecinos, pero poco. O sea, España es una península que está poco interconectada con Europa, y Chile es un país que no es una isla, pero está poco interconectada con sus países vecinos. Lo estuvo en su momento con Argentina por gas, pero eso demostró también que tener una dependencia excesiva de un producto energético del que no se es propietario tiene riesgos geopolíticos, y eso sucedió en Chile en los años 2003 o 2004, donde se cortó el gas que procedía de Argentina, se cortó para Argentina y se cortó obviamente para Chile, y algo muy parecido ha pasado en Europa, que tenía una altísima dependencia del gas ruso, y hace 2 años, cuando la guerra de Ucrania, también Europa, por haber confiado en exceso en un combustible o en un producto energético que no se tiene, pues estuvo sometido a las volatilidades de la geopolítica en este caso. Por lo tanto, yo creo que son dos sistemas muy similares, son dos islas energéticas sin recursos energéticos fósiles propios. Chile no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene gas, lo importa todo. Yo recuerdo en mi época aquí el carbón se importaba de Colombia, el gas de Trinidad y Tobago, y se sigue importando. Y España le pasa muy parecido, no tiene recursos energéticos fósiles propios, no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene gas, lo importa todo. E importar recursos energéticos supone 2 cosas. Una,
que dependes de terceros y que además estás pagando mucho dinero a terceros como proveedores, por lo tanto estás desequilibrando la balanza de comercio exterior a base de importar mucho producto energético que luego se quema. Por lo tanto, si lo graficamos, el importar un producto para en cuanto entra en tu país quemarlo no parece lo más óptimo si lo puedes sustituir por otra cosa. ¿Qué ha sucedido en las últimas 2 décadas? Y yo creo que Chile y España han ido muy parecido, quizá porque ha habido mucha interrelación entre compañías chilenas y españolas en este ámbito. ¿Qué ha sucedido en estas 2 décadas? Que ambos países han sido pioneros en el desarrollo de energías limpias basadas en el uso de recursos autóctonos, que no necesitan ser importados, que no necesitan quemarse, que son limpios, que no emiten CO2, que son locales y son autóctonos. Y ambos países han hecho un despliegue. No es lo mismo un país que otro, pero han hecho un despliegue extraordinariamente rápido en energías renovables, siendo ambos un referente. España es un referente en Europa y Chile sin duda es un referente en América del despliegue en energías autóctonas ilimitadas y limpias. Eso es muy positivo. Eso es totalmente positivo. Tenemos que ir a una pausa comercial. Perfecto. Seguimos en un momentito, nos separamos y volvemos aquí con Rafael Mateo, presidente de la Fundación Chile-España y una persona muy ligada a energía durante muchos años, toda su trayectoria. Nos separamos un momento, ya volvemos. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Ya estamos de regreso de esta pausa comercial, aquí desde Capital Radio, 103.2 FM para toda España, y también estamos emitiendo a través de Radio Agricultura en Chile, 94.1 FM, y también en Agricultura TV por el canal de YouTube. Estamos con un invitado muy interesante, Rafael Mateo, ingeniero industrial, líder de energías renovables. Ha sido su trayectoria durante muchísimos años en Chile, en España, en Latinoamérica. ¿Qué nos puedes comentar del tema de las energías? Estábamos recién hablando en el bloque anterior de que Chile y España están muy bien. Sí, decía que Chile y España han hecho un despliegue impresionantemente rápido de energías renovables. Yo recuerdo haber inaugurado hace 18 años la primera planta eólica de Chile, que fue... La primera, que fue una planta de 18 megavatios. Hoy Acciona acaba de terminar en Australia una planta eólica de 1000 megavatios. Por lo tanto, eso es una indicación de cómo en estos 18 años el despliegue de las energías renovables ha sido brutal en el mundo, pero no solo en la velocidad, sino también en el tamaño de las plantas, es decir, en haberle perdido el miedo. Y yo recuerdo que en aquel momento aquella planta fue la primera planta eólica seria que se construía en Chile, en Canela, a unos 300 kilómetros norte de Santiago por la ruta norte, y fue todo un evento. Cuando ¿de qué año estamos hablando? Pues hace 18 justo, por lo tanto debería ser el año, estamos en el 25, 2006, debería ser en el 2006, 2007, de ese orden. 7 probablemente. Recuerdo gobierno y eso es un cambio, ¿no? Hay un gobierno cambio. de Michelle Bachelet, ministro de Energía en aquel momento, Marcelo Togoman, en la inauguración de aquella primera planta. Y desde entonces la velocidad de penetración y de desarrollo ha sido vertiginosa. Yo creo que ahí ya no se cuestiona que el futuro de la energía tiene que ser limpia. O sea, afortunadamente, durante 2000 años hemos estado quemando cosas para producir energía, o para producir energía térmica, para producir calor. Hemos quemado leña, carbón, petróleo, gas, y la combustión emite CO2, emite gases de efecto invernadero, y yo creo que la sociedad, la ciudadanía ya sin duda ha reconocido que los gases de efecto invernadero de producción antropológica, es decir, estos que se producen por el propio ser humano,
en su comportamiento individual, son los causantes del efecto del cambio climático, y yo creo que tampoco hay ya duda de que estamos viviendo un cambio climático. Estamos viviendo récords de temperaturas. Este mismo mes de junio está batiendo un récord de temperatura aquí en España, récords de sequía, récords de épocas lluviosas, alteración importante de los climas, con fenómenos más volátiles y más extremos, con un coste importantísimo asociado en gestionar esos fenómenos extremos, en migraciones climáticas, en pérdida de zonas agrícolas o desplazamiento de zonas de uso agrícola. Por lo tanto, no cabe ya duda sobre la realidad de que estamos ante un evento innegable, que es el cambio climático, cuya razón ha sido la emisión de un exceso de gases de efecto invernadero. Afortunadamente, yo soy ingeniero y afortunadamente los ingenieros nos dedicamos a hacer tecnología, y afortunadamente en estos 30 últimos años se ha desarrollado tecnología suficiente para poder producir energía y transporte sin quemar combustibles fósiles, cualquiera que estos sean. Y esa energía que se puede producir sin quemar es la energía limpia, utilizando los recursos energéticos autóctonos, lo cual es importante porque son nuestros recursos propios, que son ilimitados, más allá, pero el viento es ilimitado, el sol es ilimitado, que son muy baratos en términos del coste del recurso. El sol es gratuito, el viento es gratuito, no es gratis la inversión que hay que hacer, pero sí el petróleo hay que sacarlo, el viento viene, por lo tanto es distintos costes de operación, y que además son limpios. Por lo tanto, si no hubieran existido, hubiéramos tenido que inventarlos, porque es obligatorio utilizar los recursos propios, autóctonos, ilimitados y limpios para producir electricidad y sustituir otras formas de hacerlo. O sea, sustituir por las energías hay que sustituir la energía que contamina por la energía que no contamina. ¿Habría que cambiar todo y dejar solo renovables? ¿O también se necesita la energía nuclear? Solo renovables probablemente sea difícil. Sería mucho, ¿no? Es posible, sería posible con una inversión probablemente extraordinariamente alta en renovables, porque las renovables tienen un pequeño inconveniente, que no se puede asegurar cuándo se producen. El viento se produce cuando se produce, el sol sí, el sol sale todos los días a la hora que sabemos que va a salir, y se recoge todos los días a la hora que lo sabemos. Pero el viento no es tan así. El agua, hay años que hay más sequía, años que hay menos sequía. Por lo tanto, hacer una planificación de la matriz energética basada en exclusivamente renovables, sin ningún tipo de respaldo, probablemente pudiera hacerlo, pero sería extraordinariamente caro. Yo apunto más a que hay que tener un mix enriquecido con todas las fuentes, ojalá mayoritariamente renovables, pero que... ¿En qué porcentaje? ¿Un 70, por ejemplo? Pues mira, en España en este momento estamos produciendo más de un 60%, hasta un 70% todos los días con energía renovable, y si además sumamos la nuclear, que también es energía limpia, estamos entre un 80 y un 90. Por lo tanto, yo podría decir que en España tenemos una matriz energética suficientemente renovable. Cuando consumimos energía de la red, podemos asegurar en un 90% que es energía limpia. En Chile tiene algún problema de transmisión. Chile es un sistema energético muy complejo, porque es un país alargado y es muy diferente de España. España es un país cuasi circular, mallado, donde tiene los centros de consumo centrales y repartidos a lo largo de su periferia, y tiene un sistema de transmisión robusto, radial y mallado, mientras que Chile tiene un sistema de transmisión lineal, imposible de mallar, porque es una gran línea recta, en este momento con un doble circuito, y por lo tanto es un sistema de transmisión distinta, y cada isla energética tiene que aplicar su criterio de seguridad o de reserva o de energía de reserva, por si algún momento la renovable no puede dar toda la demanda necesaria. Y es distinto, pero Chile también en el norte tiene una altísima penetración de renovable, en el sur también tiene una alta penetración de renovable menos, pero sí, sin embargo Chile seguramente en este momento está teniendo un hándicap o un limitante, que es más líneas de transmisión entre los distintos sistemas del norte al centro y al sur,
para tener una mejor comunicación y una mejor fluidez de los recursos energéticos limpios que están, el sol en el norte, el agua en el sur, hacia los centros centrales de consumo que están en la quinta región y región metropolitana. La metropolitana. ¿Te llamó la atención cuando llegaste allí el cableado en Chile que se ve, porque a diferencia aquí en España está bajo tierra? Bueno, hay soterrado algunos se ve, algunos no se ve. Bueno, pero eso requiere una inversión tan grande que no se puede, sí, no podemos copiar a España para que sea igual, que no se vea el cablerío. En España también se ve el cableado. Yo creo que hay, bueno, pero en la medida que los países van alcanzando un mayor nivel de confort, de renta, pero es que son tantos años, y de renta per cápita, pues efectivamente a la hora de hacer una nueva instalación energética empieza a haber ya muchos requerimientos ambientales y de permisos y de aceptación social que exigen algún tipo de ventaja adicional, que entre otras pudiera ser pues el soterramiento o quizá por los terremotos no es conveniente, no sé, yo intento entender. No, a mí no me llamó la atención especialmente, pues porque bueno, hace de eso ya casi 25 años. Que hay varios españoles que siempre me dicen, oye, los cables, ¿cómo se ven los cables? Bueno, pero aquí también hay zonas que hay hay cables, también las hay. Pero estoy seguro que ahora también en Chile y en España hay mucha zona de cableado que se está soterrando. No, es que por algo no se ha soterrado allí. Bueno, por es más caro. Tsunami, cuando inversión. Es inversión, y cuando se empieza, primero hay que empezar con lo más importante, básico. Sí. Lo otro es como decoración. Lo otro es menos embellecimiento. Es menos básico. Importante. Eso es. Tuvimos a fines de abril un apagón. En España, en Chile también hace más de un año, en febrero del año pasado. Tú como ingeniero industrial, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se puede evitar? ¿Va a volver a ocurrir? ¿Cuál es tu visión? No debería volver a ocurrir. Yo he estado 16 años, como has dicho antes, en Acciona Energía. Estuve anteriormente casi 12 en Endesa Chile y casi 30 en Endesa. Por lo tanto, llevo 45 años en el sector, desde el día siguiente de terminar en la universidad, y he vivido 4 apagones, 2 en España, 2 en Chile. Recuerdo en España uno en el año 87, que no fue un apagón completo, sino que fue un apagón importante, pero no fue el año un gran terremoto que hubo no, eso fue 85, perdón. No, en España en el 87 dices. Y en Chile 2 apagones, uno cuando Endesa Chile todavía era la propietaria de Transelec, y otro cuando Endesa Chile ya no era la propietaria de Transelec, por lo tanto ya no era la propietaria de la red, ni tampoco era la responsable de operar la red. Yo creo que ambos países son distintos, como decía anteriormente, porque tienen una distinta topología de la red. Ambos países se parecen porque tienen una alta penetración de renovables, pero siendo distinta la red, en ambos países que tienen una institución y una de política energética y regulatoria muy similar, hay un organismo que es el operador de la red. En el caso de España es Red Eléctrica de España, en el caso de Chile es el coordinador, el CEN, el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el responsable de operar la red. Eso es público, ¿no? Ambos. Red Eléctrica Red Eléctrica tiene participación pública, ahora es una compañía cotizada en bolsa, con creo que es un 20% de participación del Estado, y el Coordinador Eléctrico Nacional yo creo que es un organismo independiente en Chile, que yo creo que no sé si está financiado por las empresas o por el Estado, pero actúa, y ambos operadores de red por ley tienen la obligación de operar la red y de operarla de forma segura, económica y limpia. Ojalá que compaginando las 3 cosas de la mejor manera, pero ese es el orden de prioridad: de forma segura, de forma económica. A veces hay cierto trade-off entre que la mayor seguridad no es tan económica, y ojalá que limpia, puesto que en ambos países se dispone de la matriz energética. Yo creo que en ambos casos pues la operación de red fue una operación que no fue lo suficientemente segura, tanto en el caso de Chile como en el caso de... O sea, ¿se podría haber evitado o fue...? Bueno, después de la batalla todos generales, o sea, lo que no se va a repetir, porque yo creo que se ha aprendido lo que no hay que hacer, y en ningún caso se va a repetir. ¿Cómo se evita? Operando de forma más segura, ¿no? O sea, como decía, el operador tiene la obligación de operar de forma económica, segura, económica y limpia,
y a veces pues mayor seguridad cuesta un poco más de dinero, no es tan económica. Por lo tanto, no cabe duda, y así lo estamos viendo ahora después del apagón en nuestro país, que despachando un poquito menos de renovables y despachando un poquito más de energía síncrona, que tiene una mejor capacidad de absorber oscilaciones de la red, tanto de frecuencia como de tensión, que es menos económico que el despacho anterior, pero es más seguro, pues evidentemente no se va a volver a producir. Lo mismo en Chile, yo en su momento tuve también en Chile. Pero como usuarios, y tantos auditores que nos escuchan y nos ven, pues ¿qué es lo que hay que hacer como usuario el día a día? Como usuarios no se debe volver a producir porque hay que operar la red de forma más segura. ¿Y alguna recomendación de no hacer funcionar la lavadora, la lavavajilla, todo al mismo tiempo? Eso no tiene nada que ver. Los ciudadanos no tenemos nada que hacer. Los ciudadanos, no depende de nosotros. No depende de nosotros. Los ciudadanos somos consumidores. Nuestro derecho es llegar a casa y poder utilizar los electrodomésticos que queramos, que por eso pagamos a las compañías suministradoras el consumo que tenemos. Las compañías generadoras, su obligación, tanto aquí como aquí, es generar lo que les dice el operador del sistema, cuando se los dice y cómo se los dice. Por lo tanto, las compañías generadoras son meros actores obedientes de la planificación energética, económica y técnica que cada día hace el operador del sistema. Entonces, al final, la cuestión es que el operador tiene que privilegiar el tratar de que las tres cosas se hagan a la vez, segura, económica y limpia. Ni se puede privilegiar solo que sea un despacho mucho más barato, porque quizá eso pueda entrar en algún riesgo de seguridad, ni se puede privilegiar solo que sea un despacho mucho más seguro, porque eso puede privilegiar que no sea tan económico. Entonces yo creo que pues ambos operadores estoy seguro que no les va a volver a pasar. Con tu experiencia, los 4 que has vivido, los 4 apagones. Bueno, yo tuve uno donde la responsabilidad, asumí de inmediato que la responsabilidad de nuestra compañía, porque éramos los propietarios de la red y de los operadores. Una vez dejamos de ser los propietarios de la red y los operadores de la red, como generador, un generador ya nunca asume la responsabilidad, porque un generador obedece las instrucciones del operador de la red a la hora de despachar. Por lo tanto, él no puede causar nunca una falla que acabe arrastrando toda la red, tan global, porque aun cuando el generador tuviera una falla, existen protecciones en el sistema que, si están adecuadamente calibradas, evitan que esa falla se propague aguas arriba hacia el sistema. Sí que es cierto que en Chile hubo cierta discusión sobre la calidad de la calibración de las protecciones. Probablemente. Calibración. Sí, son protecciones que, si la falla es pequeña me la aguanto, si la falla es un poco más grande yo me tengo que aislar para que esa falla no se transmita al siguiente, etcétera, etcétera. Y para eso las protecciones tienen que estar calibradas en mucho detalle, permitiendo sobretensiones o sobrefrecuencias, o subtensiones o subfrecuencias durante un tiempo muy limitado. Estamos hablando en el ámbito de los mili o microsegundos, porque si el tiempo es mayor que eso, quiere decir que la falla es seria y hay que cortar para que la falla no se transmita. Yo creo que en el caso de Chile pues hubo algún tema de protección de transmisiones. En el caso de España yo creo que no era de protección de protecciones. Este caso yo creo que fue diferente. Nos separamos un momentito. Pero ambos operadores yo creo que son conscientes de que no puede volver a pasar. Y no va a ocurrir. Nos separamos un segundito aquí entre Chile, España y el mundo, conversando con Rafael Mateo. Ya volvemos. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí de esta pausa comercial pequeñita, acompañándoles entre Chile, España y el mundo, programa de conversación multidisciplinar. Estamos aquí con Rafael Mateo, un experto de años, ¿no?, de energía, relacionado con la energía, destacada trayectoria en este sector, especialmente energías renovables.
consejero delegado de CEO de Acción Energía, también Endesa España, Endesa Chile. ¡Wow! ¡Qué currículum, eh! Tienes que sentir orgulloso. Muchos años de trabajo. Muchos años de trabajo. ¿Y por qué estudiaste ingeniería industrial? Bueno, hace poco me ¿Cómo fue ahora que hay tanto universitario que tiene dudas? Hace poco me preguntaron, porque me invitaron a dar una charla en alguna escuela de ingenieros en Zaragoza. Yo soy de Aragón, bonita tierra, de una ciudad pequeña de la provincia de Teruel, de Alcañiz. Y ¿tuviste dije, alguna motivación, algún inspirador? Dije que no era que no era vocacional, porque en mi familia no había ingenieros y prácticamente en la zona había muy pocos ingenieros. Pero me pareció un reto en aquel momento, porque aparecía como una carrera en la Universidad de Zaragoza muy nueva. Yo creo que yo estuve estudiando en la que fue tercera promoción de la escuela, y como que era muy difícil y como que era, siempre me ha parecido interesante los retos y me pareció un reto. ¿Tuviste el premio extraordinario fin de carrera? Tuve el premio extraordinario fin de carrera, sí, hace muchos años de eso ya, en el año 82. Bueno, pero eso es un mérito. 82. Tus padres habrán estado felices, orgullosos. Sí, yo creo que han estado orgullosos. Por supuesto. ¿Recomiendas esta carrera a todos los estudiantes que están entre economía, ingeniería? Recomiendo la carrera de ingeniería, y además reivindico a los ingenieros, porque es una carrera exigente, es una carrera que dura, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar, pero en la vida hay que estudiar mucho. Hábito de estudio todos los días. En la vida hay que estudiar mucho y hay que esforzarse mucho. Hablábamos al principio de eso. No, pero es que hay carreras que son más fáciles. Pero sí, pero esta es, pero reivindico porque los ingenieros en general están acostumbrados nos educan para hacer cosas. Y por lo tanto yo reivindico mucho la profesión en el sentido de que hay que atreverse a tomar decisiones y hacer cosas. Luego hay otras profesiones que no quiero hablar y mucho menos de forma peyorativa de ellas, pero que se dedican a hacer dinero transando con las cosas que han hecho los ingenieros, pero sin los ingenieros que hagan las cosas luego es muy difícil hacer dinero transando con ellas. Entonces el ingeniero, yo creo que está acostumbrado a tomar decisiones y está acostumbrado a tomar decisiones que se tangibilicen en cosas prácticas, en cosas que existan. Tangibles. Tangibles. Y yo reivindico un poco la profesión, y hace poco lo decía en una charla en una escuela de ingenieros, animo a que se tomen decisiones valientes y se hagan cosas. Luego hay otras profesiones, los economistas, los financieros, que esas cosas las financian, las compran, las venden, les ganan dinero o no. Pero si no se hacen las cosas, luego es muy difícil el transar con ellas. Entonces creo que los cambios en la sociedad han venido siempre, los avances sociales, de la mano de avances tecnológicos. La máquina de vapor, el automóvil, las comunicaciones, y todos los avances tecnológicos han permitido un avance social y además una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Todos, o sea, desde a lo largo de toda la historia han sido los avances tecnológicos los que han desarrollado una nueva tecnología, y en cuanto esa nueva tecnología existía, era de fácil adopción y suponía una mejora en cualquiera de los sentidos, una mayor eficiencia, una mejor confort, una permitir hacer algo que antes no se podía hacer, ha sido de irrupción rapidísima en la sociedad, y por lo tanto yo creo que nuestra obligación como ingenieros es seguir haciendo cosas, desarrollando tecnología que puedan permitir el hacer avances sociales. Y yo creo que la sociedad avanzó a finales del siglo pasado con la máquina de vapor, se industrializó, avanzó con las telecomunicaciones, creo que es brutal, o sea, creo que el avance tecnológico más importante que hemos conocido es el avance de las comunicaciones. Es sorprendente la velocidad, la cantidad de transmisión. Estamos entrando en la era de la siguiente industria de consumo electrointensivo, que es la inteligencia artificial y los centros de datos. ¿Crees que ayuda a la inteligencia artificial Bueno, yo creo que es la siguiente industria, o sea, cuando... ¿Pero se van a reemplazar ingenieros? Yo creo que no se van a reemplazar. O sea, la inteligencia artificial tiene que servir tiene que ser aditiva, tiene que servir para ayudar, no para quitar. Para suplir. O para suplir. Y a mí me gusta mucho hablar siempre de las cosas de adición y las cosas de sustitución. O sea, hay que sustituir lo viejo, pero
lo nuevo No hay siempre, que no siempre. adicionarlo. Exacto. Y entonces lo nuevo hay que adicionarlo, y cuando lo nuevo está inventado y hay una adición de lo nuevo, hay que sustituir lo viejo por lo nuevo, rápidamente además, porque uno no se puede quedar anclado. Pero yo creo que la inteligencia artificial primero va a suponer un consumo masivo de energía Óptimo. en el mundo, va a suponer un avance tecnológico, avance científico brutal, el uso de la ingente cantidad de datos manejados que hoy no podemos manejarlo y que los va a manejar un hipercomputador, va a suponer empleo, probablemente otro tipo de empleo, pero en los últimos 200 años hemos ido cambiando el empleo de pico y pala en plantando patatas por el empleo en diseñar tractores o cosechadoras. Por lo tanto, yo creo que va a seguir creando empleo, pero de mayor calidad, que es de lo que se trata. Mejor. Y creo que va a ser la industria del futuro. O sea, yo en España hace 40 años probablemente fue una industria muy fuerte en fabricación de automóviles. Pues yo aspiraría a que en los próximos 10 sea una industria muy fuerte en centros de datos, porque fabricar automóviles pues ahora ya se fabrican en otros lugares, o por de coste laboral más barato, o los fabrican los robots. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que esa es la evolución tecnológica, y sin duda la tecnología sale mucho de la ingeniería. Por lo tanto, soy bastante reivindicativo con la ¿Tienes alguna con la anécdota profesión. que recuerdes que te haya pasado en tus años de trayectoria? Han pasado muchas cosas, así que Pero algo recuerde. que tú dices, bueno, esto fue brutal, tuvimos que cambiar aquí, cambiar Una de las cosas así, empresa. ahora pensando un poco en Chile, una de las cosas más, no sé si es anécdota o es un hecho factual, pues fue la caída de la presa de Ralco en medio de la construcción. Ralco fue un proyecto Enorme. icónico, un proyecto de 700 megavatios en aquella época. En aquella época yo creo que fueron unos 800 millones de dólares, probablemente ahora serían 2 o 3 mil millones de dólares esa construcción larga, muy controversial, muy cuestionado en las zonas más polémicas del sur de la octava región por las inundaciones. Yo lo enfrenté pues cuando yo tenía entre mis 40 y mis 50, o sea, con una Experiencia gran ya. experiencia y fortaleza, y además me pareció súper ilustrativo, y aprendí, entre otras cosas, que los cisnes negros existen, porque en un no sé si era un 28 de abril o 29 de abril o de mayo, una lluvia torrencial, que estábamos a punto de terminar la ataguía, que es la presa que se pone delante de la presa final para antes de empezar a construirla, y se nos la llevó por delante con un gran drama de pérdidas. Y fue una de las cosas que a unos cuantos ingenieros bravos en aquella época dijimos: no podemos esperar un año al siguiente estiaje para volver a iniciar la obra, vamos a echarle valor y la vamos a reiniciar en el estiaje de invierno. En Chile, en los ríos del sur, hay 2 periodos de estiaje, uno cuando no hay agua por verano y otro cuando no hay agua porque se queda helada en la cordillera, y por lo tanto también hay un periodo de menos caudal. Qué valientes, ¿eh? Y lo hicimos así, ¿No en lugar de esperar a verano? No. En lugar de perder un año, perdimos solo medio, porque era vital poner en marcha este proyecto para el crecimiento económico de Chile, porque se estaba quedando sin el gas argentino. Por lo tanto, yo creo que sí, o sea, yo, como te decía, reivindico mucho la profesión, porque creo que enseña a hacer cosas. Hay muchas profesiones que reivindico, me parece fantástico el ser cirujano, me parece... Bueno, hay muchas, pero ser ingeniero... Pero me parece que... Había un magnífico ingeniero que comentaba en la radio el otro día que el ingeniero nunca le va a faltar trabajo. En cualquier lugar del mundo siempre va a tener un trabajo, porque es una carrera muy completa. Yo creo que es una carrera muy completa, muy versátil, que es una carrera de verdad, porque se estudian tantas cosas y tan deprisa, donde todo es una permanente carrera de obstáculos. Sí que hay que estudiar, porque es difícil, muchísimo. 2 horas al día. Sí, en estudiar. Mínimo. Si no pasas la... 2 horas al día me parecen pocas. Yo creo, 3. Yo creo que cuando estudiaba, no sé si estaban entre 6 y 7, pero... ¿Al día? Sí, wow. pero bueno. ¡Qué crack!
pero sí, todo Mira, y los logros que yo tengo que mencionar... Lo que cuesta vale. Los logros, lo que cuesta vale. Los logros de don Rafael Mateo, que lo tengo aquí: expansión internacional. Bajo su liderazgo, Acciona Energía expandió su presencia global, operando en más de 20 países y diversificando su cartera de proyectos renovables. Salida a bolsa. Julio de 2021, Acciona Energía debutó en el mercado bursátil, siendo una de las salidas de bolsa más destacadas de España desde 2015. Así es, así fue. Récord de capacidad instalada. 2024, la compañía incorporó 2 gigavatios de capacidad de nueva capacidad renovable, marcando un récord anual. Sí, y llegando a tener al final del año 24, llegamos a tener Y tú 15, al mando de todo. Y yo estuve al mando de todo ahí, sí. Y la defensa, eres un gran defensor de las energías renovables, hasta el día de hoy, me imagino, y llevo lo será siendo por 45 siempre. Años trabajando en la energía. Empecé en una planta de carbón, que tengo en España, que tengo que reconocer que entonces era la tecnología, como dicen en los libros de BAT, de Best Available Technology, era la tecnología que estaba disponible, y para mí fue fascinante porque era lo último en tecnología, pero era una planta de carbón que quemaba carbón en una gran central térmica de 1000 megavatios, y entonces ni se planteaba otras alternativas de producción de energía. Pero yo creo que lo que hablaba anteriormente de la evolución... ¿En qué ciudad, Rafael? Esta era muy cerca de Alcañicer, en una planta en Andorra, Teruel, una planta de 1000 megavatios de carbón negro y sucio, sucísimo, que emitía... ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo, donde empecé al día siguiente de terminar la carrera, como un estudiante que iba perdido por aquí, por aquella gran industria. Pero con ganas, ¿no?, de empezar a trabajar. Y estuve entre el año 82 y el año 97, estuve aquí 15 años, donde terminé como director de la planta. Poquito a poco. Poquito a poco, trabajando cada día. Bueno, claro, aquí sale que eres un defensor de las energías, el papel de la independencia energética y sostenibilidad. Y has criticado también la pérdida de energía renovable no utilizada a infraestructuras inadecuadas, como un desperdicio, lo calificas totalmente. Sí, yo creo que no hay que desperdiciar. Yo creo que hay un nuevo trilema energético en este momento. Durante muchos años hemos hablado del trilema energético, que era cómo combinar energía asequible, limpia y autóctona. Y esa respuesta ya está, es la renovable, no hay otra opción, que es limpia, por definición, es autóctona, pura. Y también es asequible porque se ha demostrado a base de tecnología, a base de ingeniería, que es más barata que las otras, ya, sin duda eso. Ahora lo que hay que hacer, el nuevo trilema, es cómo combinar bien la producción, la demanda y las líneas de transmisión para llevar una cosa u otra, porque si todo no crece a la vez, una de las 3 patas de la banqueta hace que la banqueta se desestabilice y se pierden recursos. Sí, hay mucha generación, pero poca demanda, pues se está malgastando generación. Si hay mucha generación, pero no hay suficiente sistema de transmisión para que llegue hasta la demanda, pues estamos malgastando. Si hay poca generación y mucha demanda, estamos malgastando, porque podríamos estar... También. Entonces creo que es delito malgastar los recursos económicos, porque son escasos por definición, y requiere hacer una planificación ordenada. Entonces yo sí soy un... Me gusta, porque eres de la época de la austeridad. Eso se nota. Sí, la austeridad siempre es una... Es un bien... Siempre es una virtud. Sí, total. Yo me he caracterizado, llevo 45 años trabajando, y casi todos los que han trabajado directamente conmigo saben un lema que aprendí hace 45 años y que lo he practicado cada día, que es que el trabajo de 3 se hace mejor entre 2 que entre 4. Y si no se entiende, no hay más que probar lo contrario y verás cómo... Mejor entre 2 que entre 4. Si hay trabajo para 3, se hace mejor entre 2 que entre 4, siempre. O sea, el equipo hay que ir a la mitad. Bueno, el equipo tiene que ser austero y eficaz, y trabajar sin... Y trabajar más. Y trabajar sin perder el tiempo, sin hacer cosas innecesarias y superfluas, y enfocarse en ser eficiente. Y en términos de energía, sin duda soy un firme defensor de las energías renovables. Creo que no va a haber otra en el futuro, que no va a haber marcha atrás al carbón. El carbón es parte del pasado, es parte de la historia, de la mía personal incluso. Que el gas no es para quienes no tenemos gas. Si no tenemos gas, tenemos que buscar otras soluciones que sí que tengamos, como es el viento y el sol o el agua, y que al final tiene que haber una combinación entre todos los tipos de energía, pero ojalá que aquellas que no tengamos que importar de terceros países y que
no las utilicemos para quemarlas. Que comprar cosas y quemarlas en cuanto entran en casa no me parece lo óptimo desde el punto de vista económico. Hablabas de los bajos costes, de la baja energía. Por ejemplo, las empresas eléctricas en España o en Chile, ¿hay alguna posibilidad que a futuro baje la cuenta de la luz? Te estoy hablando a nivel usuario, porque esto ayudaría un poco al crecimiento de los países, ¿no? Las energías renovables son las más baratas hoy de cuantas energías se puedan producir, en cuanto a su coste de generación, su coste de producción. Otra cosa muy diferente es la cuenta que paga el usuario, la cuenta que pagamos los consumidores en nuestra casa. Yo me gusta decir, y lo he dicho en público, que nosotros producimos caro, pero producimos barato, pero consumimos caro. Porque hoy por hoy la matriz energética que tenemos permite producir la fuente de energía más barata de cuantas energías existen. Uh-huh. Es cierto que sobre eso luego le ponemos tasas, impuestos, etcétera, etcétera, y otra serie de costes regulados que hace que el coste de la energía para la industria no sea el más barato respecto a nuestros países vecinos, si bien el coste de producción de la energía sí es de los más baratos en cuanto a nuestros países vecinos. Ahora bien, se ha especulado mucho si la energía podría ser tan barata que llegase a ser ilimitada y costar cero. No, claramente no. O sea, producir energía es muy difícil. Requiere detrás inversiones importantísimas, plazos de ejecución importantísimos, profesionales, muy profesionales con muchos años de oficio a sus espaldas, infraestructuras, o sea, tiene detrás una gran infraestructura que es costosa. Y todo eso es dinero, claro. Y todo eso es dinero, claro. Por lo tanto, gratis. Nunca va a ser gratis. No se puede vender ni limitada nunca. Tampoco. Ni limitada ni gratis. Ilimitada, no vamos a tener nunca una energía gratis. Ilimitada no, porque que fuera ilimitada supone hacer inversión ilimitada. Imposible. Y la inversión ilimitada no es eficiente desde el punto de vista económico. Imposible. Por lo tanto, yo querría dejar el mensaje eso. O sea, producir energía es una cosa muy difícil, que a veces minimizamos como consumidores, llegamos a casa y le damos al interruptor y creemos que esto es una cosa que tiene que estar ahí porque sí, pero detrás de ese interruptor hay miles de cables, muchísimo, miles de empleos, miles de ingenierías, de trabajadores, de tecnología, y todo eso se debe pagar y se debe remunerar suficiente y razonablemente. Por lo tanto, nuestro consumo doméstico nunca jamás puede ser gratis. Podemos ahora jugar a decir que hay unas horas que es más barata, que hay unas horas... No, por economizar, pero hay que pagarlo. Pero tiene que tener un coste que sea el coste razonable, que permita que los que la producen ganen, sí, claro, lo suficiente, que los que la transportan ganen lo suficiente y que los que la consumimos pues nos permitan consumir la suficiente sin que eso sea muy gravoso en nuestra factura doméstica. Nos ha quedado clarísimo que al final lo gratis es el aire, ¿no? Es lo único gratis que tenemos hasta el momento, lo que respiramos. Bueno, tenemos que despedir, se ha pasado así de Muchísimas rápido. Gracias, Carolina. Muchas gracias a ti por venir. Un agrado, un honor que estés aquí en Capital Radio y para todo Chile, Radio Agricultura. ¿Algún mensaje final de despedida? Bueno, pues primero, muchas gracias, Carolina, por la invitación. Muchas gracias por la invitación a estar aquí, poder compartir y sobre todo por poder compartir estas reflexiones con ambos países a los que tengo un gran cariño, y saludos desde aquí especialmente a todos los chilenos. ¿Vas a Chile regular o ya no? He estado reciente, ajá, porque yo he dejado mi posición en Acción Energía como consejero delegado hace un par de semanas, y ahora pues estoy en otras actividades. Pero sigues como consejero ejecutivo, sigo, ¿no? Como consejero, como miembro del consejo. Te necesitan, sí, sin duda. Sigo como consejero miembro del consejo, y estoy al cargo de alguna otra actividad de electromovilidad y buscando también más actividades para ocupar mi tiempo como lo ocupaba intensamente en mis responsabilidades anteriores. Y he estado recientemente en Chile, sobre todo porque quise ir a despedirme de los equipos, de la plantilla, también de la autoridad, pero fue un viaje lamentablemente muy corto, así que lo voy a repetir la próxima vez ya con mucho más tiempo. Tienes que volver y tienes amigos allí, muy buenos amigos. Muchísimos amigos con los que trato siempre de estar en contacto, y estoy al tanto de todo lo que pasa en los dos lugares. Fantástico. ¿Algún hijo, hija que ha seguido tus pasos de la ingeniería? Ninguno de los cuatro. ¿Ninguno de los cuatro? Mi mujer es ingeniero también, y yo creo que nos han visto a los dos trabajar tanto que han debido pensar que no quieren estudiar lo mismo. Ninguno de los cuatro. ¡Wow! Bueno,
no importa. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Nos despedimos hasta otro domingo aquí entre Chile, España y el mundo. Hemos tenido una conversación maravillosa, muy nutritiva, muy wow, con Rafael Mateo. Hasta el próximo domingo. Gracias a todos. En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.